El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes con todos, bienvenidos a una entrega más de su programa Frecuencia Política. Hoy miércoles 14 de abril les saludamos en todos los rincones del Ecuador a través de la señal de Pichincha Universal. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a Frecuencia Política. Una semana más que nos acompañes. Hola, Bel, un gusto saludarte. Sí, para mí es siempre un placer estar aquí contigo y con todo el equipo de Frecuencia Política, acompañándote un día más. Les recordamos a todos que pueden seguirnos a través de la 95.3 en Quito, de la 94.5 en el noroccidente de Pichincha, escucharnos en cualquier rincón del país e internacionalmente a través de la señal de Pichincha Universal en www.pichinchauniver.com. Y también nos pueden seguir a través de las redes de Frecuencia Política en el Facebook y en el YouTube, que tenemos un canal donde también se transmite en vivo el programa. Julito, todavía con un poquito de chuchaqui electoral, sin saber bien, si bien aceptando los resultados de una manera muy madura, sin saber bien qué pasó, o más bien qué nos espera con esto que será la continuidad de un gobierno neoliberal. Julito, ¿cuál es tu primera impresión de los resultados electorales y del recientemente electo presidente Guillermo Lasso? Bueno, un saludo a todos los radioescuchas de Frecuencia Política, al equipo de Pichincha Universal, a nuestro compañero Luis Ganchala. Respondiendo a tu pregunta, yo estoy realmente bastante preocupado, muy preocupado porque lo que hemos visto, a mi modo de ver, es cómo el marketing político es capaz de empaquetar un conjunto de ideas que sacan al debate de fondo de la arena mediática y de la discusión social cotidiana de cuáles son las prioridades del país. Es decir, detrás de la campaña de Lasso, ¿qué tenemos por un lado? Y detrás de los postulados de las que aparecen ahora como tercera y cuarta fuerza, ¿qué tenemos? Lo que pudimos ver es, por un lado, digamos, eh, la pospolítica en el lado de Guillermo Lasso. No hablar de los problemas políticos centrales, no entrar a antagonizar con las ideas que son las del correísmo. ¿Qué tipo de sociedad propone el correísmo o la revolución ciudadana? ¿Qué tipo de economía? ¿Qué tipo de cambios planteaban? No discute con esas ideas de la revolución ciudadana, prefiere evitar la discusión de fondo y te coloca un estribillo, Andrés Mientes otra vez, que resulta jocoso, resulta lúdico, entonces sacas a la política de la esfera del rigor, del análisis y de la racionalidad y le colocas en la esfera de la pasión, de las emociones. Ah, qué chistoso, Andrés Mientes otra vez, ¿no? Yo me pongo el zapato rojo para recuperar la libertad, yo me pongo el zapato rojo para recuperar un mejor país. ¿Y qué quiere decir recuperar la libertad si no tienes más hospitales, si no tienes más camas en los hospitales, si tienes menos inversión en salud, si no tienes cupos en las universidades para recibir estudiantes y te sueltas algo tan emocional y lindo que parece simpático como voy a suprimir la Cenecit? Entonces, por un lado, tengo esta preocupación, ¿no? ¿Cómo desplazamos la seriedad del debate a la esfera de emociones jocosas? Y por otro lado, me queda una fea sensación de la forma en la que partidos como la Izquierda Democrática o Pachacuti buscan abrirse espacios en la arena política, traicionando sus postulados históricos, sus luchas históricas. La idea fue una opositora acérrima de León Febres Cordero y ahora pide votar por el equipo de Nebot y Lazo. Y el movimiento indígena, acuérdate, en los 90 fue muy grande porque frenó la vorágine que se venía del neoliberalismo de acabar con la seguridad social, con los servicios públicos, y ahora pues se hace campaña más o menos con su nulo que termina favoreciendo a la candidatura de Guillermo Lasso. Entonces, el escenario para mí es grave porque vamos a ir hacia una reducción de derechos, como ya te decía la vez anterior,
a esa lógica de acumulación por desposesión. Retiro de lo público para colocarlo en lo privado y eso también afecta en tarifas y en posibilidades de acceso. Entonces, para mí eso es una gran preocupación. Julito, te agradezco porque has hecho un resumen bastante claro de qué es lo que pasó y qué es lo que nos espera. Y como tú dices, parece que en esta ocasión los electores se decantaron por el producto marquetero más chévere que le pudo haber presentado a la ciudadanía, más no por el contenido. E inclusive pudimos vivir en el primer discurso del presidente ya electo Guillermo Lasso, cómo se dio la vuelta de lo que en principio trató de vendernos durante la segunda parte del proceso electoral, hablando de este acercamiento con las mujeres, de que él renunciaba a sus principios católicos religiosos para hablar abiertamente de temas sensibles para las mujeres. Y en el discurso inicial, Guillermo Lasso decide decir que las madres adolescentes van a ser protegidas por él, cuando antes había dado una señal de que quizás podríamos hablar de los temas relacionados con violación y aborto para las niñas madres. Ahora habla de protección, habla de ellos ser los padres adoptivos, cuando las niñas mujeres no necesitan padres, necesitan el derecho de decidir sobre sus cuerpos, porque ellas no son madres. No deben serlo, esta obligación de maternar a las niñas. A mí eso me chocó muchísimo porque nuevamente pude ver cómo el producto marquetero no hablaba de verdades, hablaba de cosas que la gente quería oír para ganar un voto. Y no sé si estas contradicciones las vamos a ver en el futuro, sobre todo de cara ya a las propuestas de campaña de Guillermo Lasso, cómo estas se van a poder materializar, porque en muchos de los casos los ofrecimientos, además de ser vacíos en cuanto al contenido, en algunos casos son imposibles materialmente de hacerlos. ¿Cómo se van a cumplir estos ofrecimientos de vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días? No existe la capacidad instalada ni siquiera de la capacidad de vacunas para hacerlo. ¿Cómo va a generar estos 2 millones de empleos en 4 años? Hay algunas cosas que no fuimos capaces de criticar lo suficiente en el proceso electoral y que ahora nos llama a ser críticos durante los próximos 4 años, o más bien vigilantes de que estas propuestas se cumplan. Julito, ¿tú qué crees que le queda a la izquierda militante hacer durante estos 4 años? La izquierda militante durante estos próximos 4 años tiene una tarea enorme de organizarse, mantenerse activa y tender puentes entre sus diversidades para armar un solo frente, un frente en donde se pueda representar todas sus demandas y sus luchas. Vamos a estar confrontados a una regresión de derechos. Lo que acabas de decir de las niñas es una alarma enorme. Estamos en el siglo XXI y en vez de ir hacia una mayor emancipación y un mayor empoderamiento de la mujer sobre sus derechos y sobre su propio cuerpo, estamos viajando prácticamente al medioevo, en donde teníamos esta idea de niñas madres, muy vinculado al Opus Dei, a este tema pro vida, que afecta mucho a la mujer, que afecta mucho a las niñas. Y por otro lado, como izquierda, vamos a tener que salir a defender derechos, porque en un país de tantas desigualdades como el nuestro, nos volvemos a volcar a la entelequia de la mano invisible, ¿no? Esta entelequia que niega el Estado, como es Lasso, que habla de ajuste, de reducción, que el problema está en lo público. Entonces vamos a ver ahora cómo la mano invisible va a generar luz, agua, alcantarillado, carreteras y hospitales. Estas son demandas constantes, latentes de nuestra población. Nosotros estaremos ahí para hacerlas escuchar. Tenemos que estar organizados y la tarea pues va a ser colosal para el Frente Progresista de cara a la vorágine neoliberal que se anuncia ya en nuestro país. Tal vez debemos tomarnos estos días para reflexionar un poco, pero también para agarrar fuerzas, levantarse y continuar con la lucha, que esto no termina. Te agradezco, Julito, por acompañarme en este espacio y les invito a todos a que sigan con el siguiente segmento de nuestro programa, que es Dialogando con. Nos va a acompañar hoy Juan Pablo Jaramillo. Juan Pablo es máster en Economía con énfasis en políticas públicas, consultor económico que se ha desempeñado en varias instituciones, ha sido director de planificación del Consejo Provincial de Pichincha, asesor en la Asamblea Nacional y también
también en el Ministerio de Industrias y director de investigación educativa en el INEVAL. Con Juan Pablo vamos a discutir un poco sobre la ley de defensa de la dolarización y también un poco esta coyuntura electoral y las propuestas económicas de Guillermo Lasso. Julito, gracias por acompañarme en esta introducción. Un abrazo, Juan Pablo, un abrazo, Belu, saludos a todos los radioescuchas. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con... Y bueno, como ya lo habíamos anticipado, nos acompaña hoy Juan Pablo Jaramillo, un viejo amigo de la casa. Juanpa, ¿cómo estás? Gracias por atender esta invitación. Qué gusto verlo, estar contigo, volver a Frecuencia Política, un espacio importante, siempre de reflexión, siempre de pensamiento crítico. Y bueno, pues empecemos. Sí, vamos a empezar, como ya lo habíamos anunciado, hablando un poco de esta ley que el Ejecutivo ha llamado Ley de Defensa de la Dolarización. Y seguramente mientras este programa está al aire, en el seno de la Asamblea Nacional se está discutiendo justamente en primer debate el proyecto de ley. El proyecto de ley ha llegado al seno de la Asamblea, más bien al pleno de la Asamblea, sin ni siquiera haber cambiado una coma de lo que el Ejecutivo ha enviado. Así que vemos que hay un poco espíritu crítico o casi no hay una intención de modificar en nada el proyecto de ley. Juanpa, comencemos por lo principal. La ley es un proyecto de defensa de la dolarización. ¿En qué parte tú encuentras que hay un real sentido de defensa de la dolarización en el proyecto que se está discutiendo? Bueno, la verdad no. Creo que hemos vivido 4 años de una legislatura, la verdad, bastante mala, que lo que se ha logrado es impulsar proyectos de ley con bonitos nombres, pero cuyo contenido no refleja lo que esos nombres deberían de impulsar. Y ejemplos de esto es claro, ¿no? Por ejemplo, se le llamó Ley de Fomento Productivo a una ley que lo que hizo es aprobar una remisión tributaria de la cual se le beneficiaron las grandes empresas, en la cual solo 25 empresas se beneficiaron de $1.000 millones en remisión de intereses y multas en tributos. A eso le llamaron fomento productivo. Posteriormente, pues, en el 2019 aprobaron una ley de simplificación y progresividad tributaria que lo que en la práctica hizo es aprobar un impuesto del 2% sobre las ventas para los pequeños y los microempresarios. Entonces, eso no es simplificación tributaria y eso tampoco es progresividad tributaria. Aprobaron una ley que la titularon como ley humanitaria, pero que en la práctica fue una ley inhumanitaria, porque lo que hizo es reducir los salarios de las personas hasta en un 45% en plena pandemia. Y esta no es la excepción, les llaman a este proyecto Ley de Defensa de la Dolarización, pero en la práctica lo que estaríamos aprobando es la ley de la defensa de los privilegios de la banca privada, porque esta es una ley pensada para defender los intereses de la banca privada de solo un sector de la sociedad en detrimento de los intereses de todos los ciudadanos. Quisiera que pudiéramos desmenuzar un poquito más y ya quiero ir a los reales contenidos de la ley, porque si tú ves la discusión que hubo ayer, en primer lugar quiero decir que fue una discusión sesgada porque a comisiones generales al único actor externo al Ejecutivo que se invitó es a Vicente Albornoz, como si fuera la única voz, qué sé yo, autorizada para hablar respecto del Banco Central. No hubo ahí un contrapeso de tal vez algún economista de igual altura que Vicente Albornoz, pero que piense distinto, que haya podido hacer este contrapeso de pensamiento. El único que se recibió fue a Vicente Albornoz y obviamente él tiene un criterio muy apegado al contenido actual de la ley. ¿Por qué inclusive todas las comparecencias que hubieron ayer se centraron mucho en el hecho del uso de la Reserva Internacional, el tema de la liquidez de los activos del Banco Central? ¿Esto por qué es relevante y por qué es lo que han considerado quienes exponen el contenido de esta ley como lo más importante? Es lo que también genera más preocupación en el ciudadano común al que le convencieron que de esto depende la dolarización. Juanpa, si podemos hacer un ejercicio súper didáctico, pedagógico, para que la gente entienda por qué estamos hablando de la liquidez de los activos del Banco Central y de la Reserva Internacional. Bueno, yo creo que hay una pésima comprensión de ciertos economistas de qué depende la Reserva Internacional. La Reserva Internacional no es una variable de índole fiscal. Es decir, la Reserva Internacional no se va a mover por más que el gobierno gaste mucho o gaste poco. No depende de eso. La Reserva Internacional depende de los movimientos que hace el Ecuador con el exterior.
justamente su nombre es Reserva Internacional, porque se nutre del comercio externo, se nutre de las inversiones que hacen extranjeros en el Ecuador, o también cuando los ecuatorianos sacan dinero del país. Esas son las variables que influyen sobre la Reserva Internacional. La Reserva Internacional sí, está manejada por el Banco Central, pero no es una variable de índole fiscal. Entonces, desde ahí parte desde un diagnóstico totalmente equivocado. Lamentablemente en el Ecuador hay un grupo de economistas que salen mucho en los medios, que creen que lo único que importa en la economía es el sector fiscal, cuando eso no es así, y le atribuyen a todo lo que ocurre en el país un origen fiscal, y eso es totalmente errado, ¿no? La economía tiene varios sectores, entre esos el sector externo, y las reservas internacionales dependen del sector externo. Es decir, ¿cuándo las reservas internacionales aumentan? Las reservas internacionales aumentan cuando exportamos más de lo que importamos, cuando adquirimos deuda externa y no sale dinero para el repago de esa deuda, y cuando los migrantes envían recursos hacia el Ecuador, cuando envían remesas. Eso hace que las reservas internacionales suban. Cuando, por otra parte, esas reservas internacionales disminuyen. Cuando las grandes empresas, cuando los grandes bancos deciden llevarse el dinero de los ecuatorianos hacia el exterior, eso pone en riesgo las reservas internacionales y eso hace que disminuya. Y eso no es lo que está en discusión. En la ley no se ha discutido eso, ¿no? Hace poco escuchaba unas declaraciones de de la gerente del Banco Central que decía que esta ley era para fortalecer las reservas. Las reservas no se fortalecen por una ley, no se fortalecen por un decreto. Las reservas obedecen a una dinámica económica en donde lo que es relevante es las transacciones que hacen los ecuatorianos con el exterior. Si seguimos sacando divisas del país, y eso no lo hace el sector público, lo hace también el sector privado, la dolarización va a tener menos liquidez y la dolarización va a tener un peor funcionamiento en la economía. Entonces partimos de un diagnóstico que es totalmente equivocado. Las reservas internacionales no se mueven por el hecho de lo que ocurre en el sector fiscal. Es decir, el día de mañana el gobierno puede subir los impuestos y puede tener superávit fiscal, pero eso no implica que va a tener más reservas internacionales, porque el comercio exterior no se ha movido, porque las transacciones que se hacen con el exterior tampoco no se han movido. Pero justamente esta es la discusión que nos está dando. Inclusive ayer mucho se hablaba de que el Banco Central casi que es guardián de los depósitos de las personas y nos llevan a un relato donde es como si existiera en el Banco Central estarían guardados los depósitos de todos los ecuatorianos. ¿Es de eso así? ¿El uso del dinero o de las reservas por parte del Banco Central es del uso del dinero de los depositantes, Juanpa? Quiero ser súper claro en esto para que podamos entender mejor el relato que están tratando de construirnos de alrededor de la ley. El relato que se ha construido también es un relato totalmente falaz, ¿no? El Banco Central no actúa como un banco de reserva en una economía dolarizada. Uno puede ver, por ejemplo, cómo funciona en Panamá. En Panamá no es un banco comercial, es decir, quien hace las funciones de un banco central en una economía dolarizada, en donde principalmente lo que se hace es ser cámara de compensación, es decir, ver las transacciones que existen entre los distintos bancos, no es el banco central, no es un banco de reserva. O sea, cuando uno tiene una economía dolarizada, se pierde la función de que el banco central sea el banco de reserva. De hecho, cuando uno mira la institucionalidad financiera en el Ecuador, ¿qué sucede si es que un banco el día de mañana quiebra? No es que el Banco Central tiene que rescatarlo. Ese no es su rol. Para eso está el COSEDE, para eso está el Fondo de Liquidez y para eso hay otra institucionalidad creada. A los ciudadanos hay que decirles, claro, cuando ustedes depositan su dinero en los bancos, los responsables de ese dinero son los bancos, no es el Banco Central. El Banco Central apenas maneja un monto que es mínimo, que es el encaje bancario, que es alrededor del 5% de esos depósitos. El 95% de los depósitos que manejan la banca privada es manejada por los mismos banqueros. Y evidentemente eso no está guardado en una bóveda, porque lo que hacen los bancos, y así funciona en todas partes del mundo, es con esos recursos apalancarse y dar crédito. Así funciona en todas partes del mundo. Hablamos de un sistema de reserva fraccionaria, en la cual es imposible que los depósitos de todos los ecuatorianos estén simplemente en una bóveda y estén inutilizados. Eso sería una economía boba, eso sería una economía ineficiente, eso sería aniquilar al negocio de la intermediación financiera y eso sería llevarnos pues a una economía inmovilizada en la cual el ahorro no se transforma en inversión. El rol de los bancos es, por una parte, captar depósitos
y esos depósitos colocarlos en crédito. Así funcionan los bancos. Ahora, para que quede claro en la ciudadanía, entendamos entonces que en el Banco Central apenas se aloja el 5% de nuestros depósitos. Es un encaje, es como una regla que les pide prudencia a los bancos y que les pide guardar una parte de lo que nosotros depositamos en el Banco Central, justamente para que no lo utilicen al 100% en lo que el Juanpa ha llamado esta entrega de recursos multiplicadores a la economía. Entonces, para que entendamos el uso de esos 5% o el manejo que el Banco Central le pueda dar a ese 5% no pone en riesgo nuestros depósitos, porque la responsabilidad de ese 95% está en los mismos bancos y en el uso que ellos den a ese dinero. Por otro lado, mucho de la discusión de ayer se centró en esto de los 4 balances, que para muchas personas, inclusive para los economistas, a veces nos cuesta muchísimo entender, es casi como chino avanzado. ¿Cuál es esta obsesión con los 4 balances? ¿Por qué existía antes y ya no, con el Código Monetario se extinguió esta estructura? ¿Y qué es lo que significa? Porque mucho se habla de que esta estructura de los 4 balances puede terminar siendo parte de un riesgo moral que los banqueros van a asumir una vez que tengan respaldado al 100% a través de esta estructura de 4 balances sus recursos en el Banco Central. ¿Puedes explicarnos un poquito más de esto, Juanpa, por favor? Sí, bueno, esto es un poco, sí es un poco técnico. Tal vez la forma más fácil de explicarla es decir que lo que se estaría logrando es que los dólares en la economía queden marcados. ¿Y qué es lo que me refiero con que queden marcados? Que se le dé una preferencia a los depósitos que tiene el Banco Central, primero a los bancos privados y después al resto de depositantes. En el Banco Central se alojan distintos depósitos. Se alojan depósitos, por ejemplo, del gobierno central, de los gobiernos autónomos descentralizados, de la seguridad social, pero también se deposita este encaje bancario y otros depósitos que son voluntarios de los bancos. Yo cuando te hablaba del encaje bancario, te decía, la obligatoriedad de los bancos es depositar el 5%. Por eso te decía que el 95% de los depósitos lo manejan los mismos bancos. Pero ahora, los bancos no están colocando la suficiente cantidad de crédito en la economía y lo que han hecho es sí resguardar muchos más recursos dentro del Banco Central. Pero estos no son recursos que obligatoriamente deberían estar en el Banco Central. Estos recursos son recursos que deberían estar dados en créditos a los ciudadanos para que los ciudadanos puedan invertir en la economía ecuatoriana. ¿Qué es lo que está diciendo con este sistema de los 4 balances? Es decir, se está marcando cada uno de estos depósitos y se les está poniendo un nombre y una preferencia en la asignación de los mismos. Y como las reservas internacionales, como te mencionaba en un principio, no es una variable de orden fiscal, sino que es una variable de orden externo, en el momento en que tengamos un déficit comercial, en el momento en que las importaciones sean superiores a las exportaciones, esas reservas internacionales van a tener que, obligadamente van a disminuir. Y si es que los dólares en el Banco Central están marcados, eso indica que el gobierno central tendrá que adquirir endeudamiento externo para compensar esa caída en la balanza comercial y con eso cubrir el 100% de los depósitos de los bancos, lo cual es inadecuado porque, como te decía, manejamos un sistema de reserva fraccionaria en la cual no se tiene que solventar el 100% de los depósitos, no es que tiene que haber la misma cantidad de liquidez, es decir, los activos y los pasivos siempre van a estar cuadrados, pero no siempre van a ser en la misma relación activos líquidos con pasivos líquidos, porque con reservas internacionales, porque eso sería sumamente ineficiente, es como en el patrimonio de una persona, ¿no? Esa persona, pues evidentemente tiene distintos activos, distintos bienes, pero no es que tiene todos sus activos simplemente en billetes físicos. Eso sería sumamente ineficiente. Eso implicaría que no se puede comprar una casa, eso implicaría que no puede poner un negocio. Y a nivel macroeconómico es igual. Es decir, no existe una lógica por la cual el Banco Central deba tener todos sus activos y todos sus pasivos respaldados en liquidez inmediata. Eso es completamente absurdo. Con el agravante de que inclusive estaríamos respaldando una acción que no es responsabilidad del Banco Central, porque el Banco Central estaría asumiendo deuda para compensar un déficit que es más o menos responsabilidad de los privados que importan más de lo que exportan, casi como una especie de salvataje también en ese sentido.
Pero nosotros estamos siguiendo el mismo relato que ellos están tratando de hacernos seguir, que es hablar justamente de estos temas de la ley, que no tienen mucha, que si bien son parte del contenido fuerte de la ley, no es el centro. Hay muchísimas otras cosas de las que no se están discutiendo, Juanpa, y de las que deberíamos discutir, porque hay una eliminación de varias atribuciones de las juntas ahora que se dividen en dos y que están relacionadas con la función que tiene la junta de establecer estos máximos en tasas de interés y en comisiones bancarias. Esto es algo que le ha molestado muchísimo a la banca privada siempre y que quiere obviamente volver a liberalizarlas. ¿Por qué no estamos hablando de que también están evitando poner máximos a las tasas de interés y también desregularizando este sistema de servicios bancarios que para ellos es un negocio redondo? Bueno, creo que cae en justamente lo que tú has venido comentando, que es el tema del relato al que nos quieren llevar, ¿no? Que parte desde el nombre de la ley. Le ponen como ley de defensa de la dolarización, cuando en realidad el contenido de esta ley justamente de lo que nos habla es de una liberalización de la regulación financiera. Es el mismo esquema que ya lo tuvimos en los 90s. En 1994, por ejemplo, se aprobó la ley de instituciones financieras. En ese momento, pues, presidente Sixto Durán Ballén, su vicepresidente Alberto Dajic, impulsaron la desregulación del sistema financiero, que las tasas de interés fluctúen libremente, que las comisiones en los bancos pues no estén reguladas, y esto fue lo que derivó años posteriores al salvataje bancario. En 1996 se dio el primer salvataje a un banco por parte del Banco Central, es decir, se aprobó que el Banco Central dé préstamos de liquidez para los bancos privados que nunca fueron repagados. Es decir, en 1996 se dio el primer crédito subordinado al Banco Continental y el Banco Continental meses después quebró sin que el Estado pueda recuperar ese recurso. Entonces, eso es lo grave de esta ley y eso es lo que no se está discutiendo. El hecho de volver a este esquema de los 90s de desregularización financiera, que la evidencia internacional es clara y dice que a mayor desregularización financiera, mayor probabilidad de sufrir crisis financieras en años posteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es lo que deberíamos estar discutiendo de la ley, si es que es prudente desregularizar un mercado que por concepción es oligopólico, en el cual 4 o 5 bancos van a tener poder de mercado, van a poder fijar sus tasas de interés, van a poder fijar las comisiones que les cobran a los ciudadanos por sacar plata del cajero, por firmar un cheque, por hacer una transferencia, sin que nadie, pues valga la redundancia, lo regule, ¿no? Yo hablo pues en términos coloquiales, que esto un poco es como poner a los ratones a cuidar el queso, ¿no? Porque lo que les dice es, ustedes autorregúlense, ustedes establezcan 2 juntas, una junta de política monetaria y la otra para el control del Banco Central, en la cual ustedes mismos sean juez y parte. Y esto, pues, sabemos por la experiencia, lamentablemente, que tenemos los ecuatorianos, que no funciona, ¿no? Que esto es una economía que ya ha fracasado en el pasado. No creo que podamos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos, ¿no? Albert Einstein decía que esa es la definición de locura, ¿no? Hacer siempre lo mismo y buscar resultados diferentes. Estamos volviendo a lo que ya hicimos en los 90s y estamos esperando que los resultados sean diferentes, cuando sabemos que los resultados van a ser lo mismo. Con el agravante también que estos ratones van a ser parte de la Junta de Política Monetaria y la Junta de Política Financiera, porque los requisitos que se necesitan para trabajar en estas 2 juntas, según el proyecto de ley, son justamente la experiencia que debería tener una persona que ha tenido vinculación con el sector bancario para poder trabajar. ¿Por qué vemos ahí un conflicto de interés que nadie más ve? Bueno, es evidente el conflicto de interés, ¿no? El problema es que la sociedad no lo rechaza y no se entiende también que el proyecto parte de eso, ser inconstitucional. El artículo, me parece que es el 231, habla que los regulados no podrán ser parte de esos entes de control que lo regulen, justamente por este conflicto de intereses, porque no se puede poner a los ratones a cuidar el queso. Eso genera un riesgo moral inmenso, porque el día de mañana quien esté en la junta y es parte del sector financiero va a tener, valga la redundancia nuevamente, este conflicto de intereses y va a escoger siempre por el interés del banco frente al interés de la sociedad en general.
¿no? Entonces, eso es sumamente grave, eso es algo que eh, partamos desde el hecho legal, es inconstitucional, y partamos desde el hecho práctico, es totalmente inconveniente para la sociedad. Y eso no es lo que se está discutiendo en los grandes medios de comunicación. Bueno, ahorita tenemos que hacer una pausa porque nos lo pide la producción del programa y volvemos enseguida con más Frecuencia Política. Y retomamos nuestro diálogo con Juan Pablo Jaramillo. Estuvimos discutiendo un poquito de la ley de defensa de la dolarización, o mal llamada ley de defensa de la dolarización, y quisiera un poco avanzar hacia otros temas un poco más coyunturales, pero quisiera preguntarte en principio, ¿por qué estamos discutiendo esta ley cuando hay tantas otras necesidades del país? ¿Esto en qué contexto entra esta ley dentro de la discusión? ¿Y cómo esta ley le puede favorecer o desfavorecer al nuevo, ya no candidato, sino presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso? Bueno, creo que esta ley se hizo parte de esa coyuntura de las elecciones, ¿no? Vimos que el presidente electo eh, incursionó dentro de su campaña justamente en este tema, ¿no? Instauró este relato de que había un riesgo sobre la dolarización, y él se vendió un poco como el candidato que defendía es la dolarización, pero esto es falso, ¿no? En realidad lo que está defendiendo es sus intereses particulares asociados a que él es un banquero, ¿no? Para todos es de conocimiento público que Guillermo Lasso es el principal accionista del Banco de Guayaquil, y no solo es un banquero a nivel nacional, es un banquero a nivel internacional, porque en Panamá también tiene su banco. Banisi es un banco que él ha aceptado que es propiedad de él, pese a que eso, por ejemplo, lo hubiese inhabilitado para ser candidato a la presidencia de la República, puesto a que Panamá es un paraíso fiscal, y no se permite a las personas con inversiones en paraísos fiscales desempeñar puestos públicos, ¿no? Me parece que ahí la ley sí le permite deshacerse, digamos, de esas inversiones y, bueno, para poder asumir el cargo, ¿no? Habría que ver cómo justamente cómo se termina solventando dicho proceso, ¿no? Pero lo que tú dices es clave, ¿no? Esta ley no estuvo alejado del panorama electoral. Los grandes medios lo vendieron como una ley necesaria para el fortalecimiento o la defensa de la dolarización, cuando claramente no es así. Estamos dolarizados desde el año 2000 y hasta la fecha nunca hemos necesitado de esa ley, ¿no? El esquema, por ejemplo, de los 4 balances fue desmontado con la Constitución del 2008, con el Código Monetario del 2010, y hasta la fecha tampoco eso no ha puesto en riesgo a la dolarización. Entonces, hablamos de estos relatos que se construyen desde lo mediático, pero que en lo técnico no tienen ningún sustento, ¿no? Y dado este nuevo escenario ya postelectoral y con un presidente electo, ¿cómo tú ves qué posibilidades va a tener la bancada de la Revolución Ciudadana de archivar el proyecto de ley como es su intención? ¿O cómo van a darse las fuerzas políticas? ¿Qué tú piensas que va a pasar con esta ley? Bueno, yo creo que es evidente que esta ley ya va a ser aprobada. Eh, es claro que cuando ya se tiene un candidato electo o un presidente electo, y ese presidente tiene una postura que es el favorecer esta ley, el resto de bancadas que no tienen una concepción ideológica y que no tienen un criterio formado sobre la misma, se van a ir con el ganador, ¿no? Entonces esta ley va a ser Congraciándose. aprobada. Probablemente la bancada de la Revolución Ciudadana, consecuente a lo que ha venido denunciando en los últimos 4 años y ser realmente la oposición a un modelo económico de derecha, va a votar en contra de esta ley y eso sería lo consecuente, pero la ley se va a terminar aprobando, ¿no? Y esto es grave porque esta es una ley que ni siquiera deberíamos estarla discutiendo porque tiene vicios de inconstitucionalidad, ¿no? El artículo 303, por ejemplo, es bastante claro, dice que la política monetaria, la política crediticia, la política financiera es potestad exclusiva del Ejecutivo y se instrumenta por medio del Banco Central. Es decir, el Banco Central es un instrumento del Ejecutivo, no es algo que pueda ser independiente el mismo, y esto está a nivel de Constitución. Es decir, si estas reformas de tener un Banco Central independiente, autónomo, quisieran darse, primero deberíamos haber dado paso a una reforma constitucional. Caso contrario, estamos vulnerando el Estado de Derecho y eso es grave en cualquier sociedad. Y el domingo, como ya lo habíamos anticipado en la introducción del programa,
los ecuatorianos decidieron quién sería el próximo presidente del Ecuador, muy a pesar de algunas personas. Guillermo Lasso es el ganador, y Guillermo Lasso viene con un proyecto económico que podría llamarse como el continuismo de Lenín Moreno. Llega en una alianza con el Partido Social Cristiano, que ha sido un puntal fundamental en la Asamblea Nacional para implementar esta agenda neoliberal. Y seguramente esperaremos un poco más de lo mismo. Algunas cosas ya han saltado. Ha dicho que no va a subir impuestos, que más bien va a bajar el IVA. Juanpa, ¿cómo está el proyecto económico de Guillermo Lasso? Tú has tenido posibilidad de investigar un poco cuáles son las propuestas en lo económico básicas que Guillermo Lasso está llamado a cumplir en los próximos 4 años de su gobierno. Bueno, yo creo que hubo algunos ofrecimientos en materia económica desde una perspectiva bastante demagógica, bastante electorera, si es que se podría decir así. Por ejemplo, Guillermo Lasso habló de la generación de 2 millones de empleos, pues una meta que no tiene ningún sustento económico detrás. En el 2017, recordemos, hablaba de 1 millón de empleos. Para estas elecciones subió la cifra y la duplicó. Ahora habla de 2 millones de empleos, sin ningún sustento técnico de cómo se va a generar ese tipo de empleo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no vemos realmente que se comunique un plan económico bien fundamentado por parte del candidato Lasso, sino son estos ofrecimientos de carácter electoral, estos ofrecimientos que terminan rayando en la demagogia y que sabemos que no van a poder ser cumplidos, ¿no? También ofreció, por ejemplo, un salario mínimo a $500. Entonces, 2 millones de empleos con un salario mínimo de $500 al mes, cuando apenas el 30% de la población en el Ecuador en actualidad tiene un empleo adecuado, y el tema del empleo es un problema estructural del país. Resulta bastante demagógico, resulta algo que sabemos que no se va a poder cumplir, como sabemos que también no se va a poder cumplir un ofrecimiento que para los ecuatorianos ahora es prioridad, ¿no? Que es el tema de las vacunas. La primera política económica del gobierno, de cualquier gobierno que hubiese sido electo, hubiese sido el hecho de reforzar la salud, el hecho de ir hacia un plan agresivo de vacunación. Pero cuando se le miente al país y se dice que en 100 días se va a lograr vacunar a 9 millones de personas, lo que implica 18 millones de vacunas, 18 millones de dosis de vacunas, porque las personas tienen que ser vacunadas 2 veces, caemos nuevamente en la demagogia y simplemente hacemos que los ecuatorianos confíen cada día menos en los políticos, ¿no? Es bien, si bien es cierto que Guillermo Lasso ganó la elección, y muchos ecuatorianos tal vez votaron por este tipo de propuestas, en la práctica, cuando ya sea gobierno y cuando se enfrente a la dura realidad que es gobernar, pues iremos viendo que su capital político se va a ir minando poco a poco, justamente por esta falta de credibilidad, ¿no? Por creer que ofreciendo mucho se puede sí ganar una elección, pero no se solucionan los problemas de fondo de la sociedad ecuatoriana. En este sentido, hablamos, por ejemplo, de puntualmente estas 2 ofertas de campaña que son el sostén de la campaña en materia económica de Lasso, que sabemos que no van a poder ser cumplidos y que terminan siendo una farsa hasta cierto punto. Y solo quisiéramos, para no pecar de negativos, hacer una comparación tal vez matemática para entender por qué es materialmente imposible lograr los 9 millones de vacunados en 100 días. Eso implicaría que tiene que vacunar por día a 18,000 personas. Actualmente no han alcanzado ni siquiera a vacunar 3,000 personas diarias. Subir de 3,000 a 18,000 con la capacidad instalada que en este momento tiene el Ministerio de Salud Pública, me parece a mí imposible. No quiero pecar de negativa. Ojalá que el banquero nos dé la sorpresa y veamos qué pasa durante esos 100 días, estaremos expectantes. Pero ayer Guillermo Lasso también tuvo una entrevista en CNN y en la entrevista dijo: Ecuador no es un país quebrado. El problema económico de nuestro país está en el sector público. ¿Qué nos espera a los servidores públicos, a quienes por convicción seguimos trabajando en el servicio público, y sobre todo a estos servicios
derechos fundamentales de los ciudadanos que descansan en los servicios públicos. Si al asumir el poder el presidente sigue pensando que el problema está en el sector público, nos espera una dosis más de austeridad, ¿tú crees, en el inicio del gobierno de Guillermo Lasso? Sí, bueno, el pensamiento de Guillermo Lasso se sustenta en un dogma, ¿no? Y ese dogma implica que el Estado por concepción es obeso, que el Estado por poco casi que no debería de existir, que el Estado es un estorbo para las libertades de los ciudadanos, y eso es dogma, ¿no? La evidencia empírica nos señala que que toda sociedad que se desarrolla en función de un Estado fuerte que lo que hace es promover los derechos de los ciudadanos, porque la salud, la educación, la seguridad son derechos ciudadanos. Y son derechos que solo pueden ser fomentados cuando se logra un Estado fuerte. Parte del fomento de ese Estado fuerte es tener un sistema impositivo que permita y garantice la prestación de dichos servicios, ¿no? El 85% de las personas que laboran en el Estado están vinculados con temas de seguridad, están vinculados con temas de educación, de salud y de justicia. Y eso es el core de cualquier Estado bastante liberal, de hecho, ¿no? Entonces, el creer que el Ecuador tiene un Estado obeso y que la solución es ir recortando el gasto público es totalmente errado, ¿no? Parte desde un diagnóstico errado y por ende, pues sabemos que el resultado va a ser ahondar esta crisis que estamos viviendo, ¿no? De hecho, a nivel internacional, el mismo Fondo Monetario Internacional dice que este es el momento para que los estados se hagan más fuertes y para que los estados inyecten liquidez dentro de la economía doméstica. Es decir, el sector privado, por concepción en este momento, no va a invertir porque no ve perspectivas de consumo alto en la gente. Y el único que puede sacar a flote a la economía en este momento es el Estado al que le corresponde en momentos de crisis inyectar liquidez para nuevamente retomar la confianza, para nuevamente retomar el consumo, para que ese consumo genere mayor producción y para que esa mayor producción termine generando mayor trabajo y el ciclo virtuoso de la economía pues entre nuevamente en operación. Pero si es que le seguimos quitando recursos al sector público, lo que haremos es simplemente ahondar la crisis. Y vemos con preocupación justamente estas declaraciones porque también ellos son muy selectivos en lo que le hacen caso al Fondo Monetario Internacional. Solamente le hacen caso cuando dice austeridad, pero no cuando dice intervención o fortalecimiento del Estado. Y en este momento de profunda crisis sanitaria y sobre todo económica, la intervención del Estado va a ser vital. Sin embargo, y lo hemos aprendido a la mala porque justamente Ecuador recibe la pandemia con un sistema de salud sumamente debilitado y sobre todo en lo público, que le impidió tener una respuesta adecuada. Y vemos algunas señas de que Guillermo Lasso tal vez no va en el sentido de fortalecer el sistema de salud pública. Juanpa, tú tenías un dato sobre el plan de gobierno de Guillermo Lasso que inclusive hablaba sobre la privatización de la salud. Él va en el sentido completamente contrario, no es el fortalecimiento de la salud pública, sino es el levantar el sector privado de salud para solventar estos problemas que la salud pública tiene. Sí, es el hecho de creer que la salud puede ser un negocio y no un derecho, ¿no? Y se ha visto a nivel internacional, ¿no? Los países que pudieron dar una respuesta oportuna a la pandemia justamente eran los países que tenían más fortalecido su sistema de salud pública. Lamentablemente en el Ecuador en los últimos 4 años se fue minando esa posibilidad. Alrededor de 6.000 médicos fueron despedidos justo antes de la pandemia y eso impidió que tengamos una capacidad de reacción, una capacidad de poder atender a nuestros compatriotas que terminó agravando la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues partiríamos de eso, ¿no? Como tú lo mencionabas, ¿no? Sería aumentar la capacidad de colocar vacunas exponencialmente, ¿no? Si es que no contratamos médicos, si es que no contratamos servidores públicos, esas vacunas no se van a poner solas, ¿no? Entonces ahí partimos de que ya la realidad supera a cualquier oferta que haga el candidato en materia de salud, en materia económica. Yo creo que, bueno, ahorita está teniendo
Guillermo Lasso, digamos, una luna de miel con esto de haber ganado las elecciones, ¿no? Pero la realidad lo va a terminar superando, ¿no? Y hubiese sido bueno que el debate en las elecciones se centre justamente en cuál tenía el plan de gobierno que era más factible. En el tema de vacunación, Guillermo Lasso está proponiendo vacunar casi que a 5.3 millones de habitantes de vacunas cada mes. Eso es lo que está proponiendo, ¿no? Porque está proponiendo 18 millones de vacunas en 100 días. Por otra parte, Andrés Arauz proponía 2.5 millones de vacunas cada mes. Vemos que la diferencia es abismal entre lo que propone el uno y lo que proponía el otro, ¿no? Entonces ahí vemos que los ecuatorianos terminaron decantando por el que ofrecía más en un baratillo de ofertas. Lamentablemente es así. Eh, lo mismo sucede en el tema, por ejemplo, del empleo. Andrés Arauz hablaba de generar 800.000 plazas de empleo en 4 años, mientras que Guillermo Lasso saca un ofrecimiento astronómico, ¿no? 2 millones de empleos, cuando sabemos que eso es imposible en materia económica, ¿no? Entonces, yo creo que lamentablemente la realidad terminará superando a cualquier ofrecimiento de campaña de Guillermo Lasso, ¿no? Y eso es lamentable porque esto ahonda esta crisis política en la cual la palabra de los políticos se ve desprestigiada fácilmente, ¿no? Entonces, yo creo que de aquí a 3 meses, 6 meses, un año, tendremos una situación bastante lamentable en materia económica y en materia política. Y Juanpa, también tú conoces de los temas de educación. Quisiera, para finalizar la entrevista, hablar justamente de este baratillo de oferta que es de eliminar la CENESID. Ecuador va a poder probar de manera experimental cómo eliminando la CENESID no aumentan los cupos de las universidades. Juanpa, explícanos por qué Guillermo Lasso está obsesionado con eliminar la CENESID y por qué eso no va a resolver el problema de la educación superior y el acceso. Bueno, esto es tan absurdo como creer que un paciente que tiene fiebre, por el hecho de que eliminemos el termómetro, va a dejar de tener fiebre, ¿no? Eso es lo que se está haciendo, ¿no? La CENESID es el ente, por ejemplo, que implementaba este examen de acceso a las universidades, la evaluación a las universidades. No es la que determina cuántos cupos existen en el sistema universitario, es decir, la cantidad de cupos que existen en el sistema universitario no depende de la CENESID, depende de las universidades y depende de los recursos que obtienen esas universidades. Entonces, en ese sentido, el simplemente eliminar la CENESID o el simplemente eliminar el examen del ingreso a la universidad por parte del ente que lo suministraba, no soluciona el problema, ¿no? O sea, vuelvo al hecho de que un paciente que tiene fiebre, por el hecho de que le ocultemos el termómetro, no deja de tener fiebre. Entonces, justamente caemos en este ofrecimiento demagógico, ¿no? No existe país del mundo que haya podido fomentar la ciencia, la tecnología sin una intervención del Estado, ¿no? Y en ese sentido uno podría leer, por ejemplo, a Mariana Mazzucato, que te dice que el rol del Estado en el fomento de la innovación, de la ciencia, de la tecnología, es fundamental y que los recursos públicos que se inviertan en el ámbito universitario es lo que va a determinar justamente los resultados que tengamos en ese sector, ¿no? Esto no lo soluciona el libre mercado. Aquí nuevamente caemos en este pensamiento dogmático por parte del presidente electo y es muy lastimoso, ¿no? Porque creo que nos pasará factura, nos pasará una factura muy, muy grande en unos pocos meses, ¿no? Pues sí, se eliminará la CENESID, pero no es que inmediatamente habrán más cupos en la universidad y los jóvenes nuevamente se sentirán decepcionados y podrán identificar quién sí les mintió y quién no les mintió en una campaña electoral que no se basó en propuestas, sino que se basó justamente en este baratillo de ofertas y lastimosamente también en gran parte en la generación de unos cuadros mediáticos, unos marcos mediáticos basados en falacias. Esperamos que haya este espíritu crítico por parte de los medios también, como lo hubo hace una década ya,
respecto de las políticas que implementa este nuevo gobierno. Siento que en esta última parte fuimos tal vez muy pesimistas con la audiencia, pero solamente queríamos poner en perspectiva cuáles son las cosas que Guillermo Lasso está llamado a cumplir en los próximos meses, años de su gobierno, y sobre todo tratar de informar a la ciudadanía correctamente. Tal vez le serviría a Guillermo Lasso un poco sincerarse y decirles, bueno, ya que soy presidente, esto es lo que realmente voy a poder hacer, para que también podamos tener esta especie de comienzo fresco con la política y Guillermo Lasso pueda de alguna manera hablarle realmente al pueblo de lo que va a hacer, porque las expectativas de la ciudadanía que votó por él seguramente son muy altas. Muchas gracias, Juanpa. Sí. En ese sentido, tal vez, Belu, simplemente decir que no se trata de ser pesimistas, ¿no? Sino se trata de ser realistas. Lamentablemente es así. Lamentablemente creo que la realidad superará cualquier ofrecimiento de campaña que hizo Guillermo Lasso. Y pues, ¿qué más quisiera yo que estar equivocado, ¿no? Finalmente, el éxito que tenga Guillermo Lasso es el éxito que va a tener el país, pero de la experiencia sabemos que no es así, ¿no? No podemos pretender seguir haciendo lo mismo y tener resultados que sean diametralmente distintos. En ese sentido, lamentablemente los ecuatorianos se han decantado por la continuidad de un modelo económico, y ese modelo económico sabemos que nos ha llevado a una situación bastante crítica en la actualidad. Así es, Juanpa. Te agradecemos muchísimo por compartir este espacio con nosotros. Les agradecemos a todos por seguir este segmento Dialogando con, y continuamos con el Minuto ODS. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Ecuador ha decidido y en pocos meses un nuevo gobierno asumir el poder. Sin embargo, este nuevo inicio se da en un momento muy complejo a nivel global, regional y nacional. Los impactos de la pandemia plantean profundos desafíos de política pública y provocarán retrocesos en varias dimensiones del desarrollo sostenible. Es en este nuevo momento que la Agenda 2030 representa un marco de acción y orientación que puede salvar vidas, promover la reactivación productiva y dar pasos para una nueva recuperación. Una acción política coordinada y una transparencia será vital para poder implementar la Agenda 2030. Por ello, la importancia de incorporar los ODS en la construcción de lo que será el nuevo Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador. Este ejercicio de apropiación de los ODS pasa por reconocer su importancia y evidenciar la responsabilidad que tiene el Estado frente a ellos. Se deben identificar los avances y las brechas sociales, económicas y ambientales, así como los grupos rezagados en cada uno de estos espacios que necesitan acción pública inmediata. El Plan Nacional de Desarrollo deberá priorizar objetivos que se adapten a la Agenda 2030 y sobre todo asumir el compromiso de no dejar a nadie atrás. La verdadera implementación de los ODS va más allá de lo que puede estar en el Plan Nacional de Desarrollo y se va a materializar cuando este plan se traduzca en planes y políticas, con resultados concretos y medibles que se puedan ajustar a la Agenda 2030 y donde se establezca un presupuesto específico para su ejecución y seguimiento. Los procesos de fiscalización, evaluación y seguimiento requerirán el compromiso de otros actores, por ejemplo, la Asamblea Nacional, que debe lograr espacios de seguimiento eficaces y que promuevan los correctivos necesarios para lograr los objetivos y que se cumplan. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias a todos por permitirnos llegar una vez más a sus hogares a través de la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden nuestro reprise en Facebook el domingo a las 21:30 por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.